Ok, no nos alcanzaron los 40 minutos de la sesión anterior para terminar el ejercicio y entonces nada, vamos a terminarlo ahorita, ¿sí? Entonces, hemos dicho que estamos haciendo un modelo de ejercicio del tercer parcial. Ya habíamos hecho los cálculos y entonces íbamos por cuál era el nuevo nivel de ingreso, nivel de ingreso, a ver, ¿qué le pasa a esto? Nuevo nivel de ingreso de equilibrio cuando el gasto, ¿verdad? El nuevo gasto 1 es igual a 520, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que eso generaba una nueva IS, que es la curva que se va a desplazar, en la cual había que volver a calcular los componentes de la, multiplicador por los nuevos componentes autónomos, porque allí es donde afecta el gráfico. Es decir, tenemos que desplazar toda la curva BR y habíamos llegado incluso a calcular la nueva A y esa A nos daba 2095, ¿ok? 2095. Obviamente el multiplicador no cambia para nada porque no se tocaron los impuestos, de manera que el multiplicador sigue siendo 1,44 y el coeficiente de B pues sigue siendo el mismo 18, B sigue siendo 18 porque ahí tampoco se ha cambiado nada y planteemos entonces la nueva Y. La nueva Y sub E, la nueva Y sub E va a ser igual, repito, Y sub E, la 1, la nueva, va a ser 1,44 que va a multiplicar a la absorción que dijimos que era, o los componentes autónomos, perdón, que es 2095 y tenemos menos, ya, esto está planteado mal así, este bichito no va. Todo esto va a multiplicar a menos 95 y a 18 R, ¿ok? Y obviamente todavía nos falta hacer algo más para llegar hasta la ecuación, que es multiplicar 1,44 por 2095. Eso debería dar 3017, si no me equivoco. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, 3017 y menos 1,44 por 18, habíamos dicho que es 25,92 R, ¿ok? Entonces nos queda esa nueva ecuación. Obviamente, si del lado de la IS no estamos haciendo nada, si del lado de la IS, perdón, de la LM no estamos haciendo nada, pues volvemos a usar nuestra ecuación de la RE sin ningún problema, ¿ok? Entonces, la ecuación de la RE va a seguir siendo RE 0, no pasa nada porque esa no la hemos tocado, el movimiento es dentro de esa curva y nosotros habíamos dicho que esa curva era, donde la tenemos aquí planteada completica, RE igual a 0. La de 0.08. 8, ajá, de Y, Y. de Y sub E, menos 4,73. Y además habíamos dicho que necesitamos sustituir Y, ¿verdad? Y obviamente ahora vamos a buscar a quién, a otra vez a Y sub 1, o sea, donde se iguale eso. Repito, ahí lo que va a haber es un movimiento interno, de manera que esa niña sigue siendo 125 RE más 625, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Yo creo que en la anterior se usó, o sea, ese 4.73 se redondeó a 5. Yo creo que yo... Porque
La división Sí. de 473 no da 625, pues. Sí, tienes razón. Fue exactamente lo que ocurrió. Tu presunción es correctísima. Lo que yo había dicho, ¿verdad? Que si el número es entero, que lo redondeen. Tienes toda la razón, mi reina. Sí me gusta, que estés bien atento. Entonces, ahora, repito, volvemos a hacer y sub E1 igual a y sub E1. Quiere decir que vamos a hacer 3017 menos 25,92 de RE igualado con esta que ya no la teníamos por qué cambiar más, 125 RE más 625, ¿ok? Y resolviendo esto, recuerden, pasamos el 625 negativo para allá, el 25,92 positivo para allá y dividimos. Esto nos queda R igual 2392 entre 151 y eso me da una RE igual a 15,84. Ustedes chequeando ahí que la cosa esté buena. 15,84, ¿sí? Sustituyo ese valor en cualquiera de las ecuaciones, me gusta esa de allí, es decir, y sub E2 va a ser igual a 125, que multiplica por la tasa que acabamos de obtener, 15,84, y eso le vamos a sumar 625, y eso nos permite obtener un nuevo y sub E, ay, perdón, que le estamos diciendo es 1, no le estamos diciendo 2, estamos diciendo 1, y eso nos va a dar un total de 2.606. ¿Les da eso? ¿O algo parecido a eso? Entonces, Profe, es finalmente... indiferente si se sustituye en la otra fórmula de Y sub E. Ajá. Debería dar lo mismo en las dos. Debería. Lo único que pueden echar un poquito de broma son los decimales, pero tiene que dar, porque en la gráfica es el mismo punto. Entonces, fíjense, el crecimiento económico con la medida... 2601 con la otra. Por los Con la otra redondeos. ecuación. Pero por los redondeos, ¿sí? Hay que trabajar con todos los decimales. Crecimiento económico con la medida. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer Y sub 2, que es 2606. 2606. Por eso es que allí definitivamente voy a dejarla, bueno, eso lo planteo ahorita. 2606, acuérdense que la anterior era ¿cuánto? ¿Cuánto era el Y sub 0? 2463, ¿cierto? ¿Sí o no? Y entonces, la variación porcentual de Y sub E, que es lo mismo que el crecimiento económico, va a ser, a mí me da 5,81. Entonces, lo que yo pienso en el examen, repito, jóvenes, que este número nos tiene que dar, ¿sí? O sea, yo lo que voy a hacer es darle mucho margen para que las otras opciones sean 4 y bien pegado el 4 de 0, sean 3, sean 7. ¿Sí me estoy explicando? De manera que no haya problemas con la determinación de esta tasa, que es lo que van a escoger en la selección simple. Repito, recapitulo aprovechando que tenemos este espacio aquí, los oigo muy calladitos, espero que sí les esté dando lo que yo estoy diciendo. Sí, profe, me da igual. Excelente, gracias, que la tranquilidad se agradece. Entonces tenemos Bien, la profe. FM, perfecto. Gracias, profe. Este es la IS, entonces aquí tenemos nuestra
LM0 y nuestra, obviamente allá no la tienen que graficar, pero sí en la tarea, IS0, ¿sí? Entonces esto nos permite obtener el ingreso de equilibrio y la tasa de interés de equilibrio, que ya no son unas siglas solamente, sino que ya tenemos la información, es decir, Y sub E0 es igual a 2.463, ¿sí? Y eso con un nivel de tasa de interés, que ya lo vimos, un nivel de tasa de interés que era, ¿cuánto? ¿Quién me lo recuerda? 14,69 me da a mí. Sí, profe. 14,69, ¿ok? Entonces, al aplicar una política fiscal expansiva, es muy importante en la tarea, la que se mueve es la IS, ¿ok? Y entonces eso me genera, repito, una IS nueva, ¿ok? Que es la que acabamos de calcular. Y entonces eso va a generar una situación, recuérdense que en esta situación aparece un fenómeno fastidiosito que se llama como efecto expulsión, ¿sí? Porque ocurre el efecto expulsión, porque necesariamente la política fiscal viene acompañada de un aumento de la tasa de interés y eso va a generar, dependiendo de cuál sea la relación de la inversión con la tasa de interés, va a generar un desplazamiento del gasto público hacia la inversión. Entonces, fíjense que aquí no es tanto el crecimiento de la tasa de interés. La tasa de interés sube a 15,84. ¿Ok? Y el ingreso, pues entonces se logra un crecimiento del 5,81%, que obviamente es una cosa muy buena. Quiere decir que Y sub E1 va a ser igual a 2.606. ¿Ok? Entonces, repito, la política fiscal ha logrado su objetivo. Por favor, le ponen aquí SAS. Solo por hacerlos recordar, recuerden que si yo extiendo esto hasta aquí, este sería el crecimiento del ingreso si nada más estuviéramos contemplando el mercado de bienes y servicios como hacía Keynes, de manera que este rato, que este pedazo que está aquí, es lo que ha generado el efecto expulsión. Es decir, de este lado tenemos el crecimiento del gasto y el multiplicador, todo el efecto expansivo del multiplicador, y de este lado tenemos el terreno que perdimos por el efecto expulsión de la inversión. ¿Ok? Si nosotros decidiéramos hacer el ejercicio, pero ahora con una política monetaria expansiva, que habrá algunos que le toque la política monetaria expansiva, pues la fórmula que se va a mover es la de la LM y entonces la de la tasa de interés, porque obviamente va a cambiar la cantidad de dinero. Recuérdense que como aquí lo estamos haciendo en la base, el porcentaje se le aplica a la base monetaria y luego se calcula el nuevo nivel de M entre P. Eso hace que en vez de tener 2 IS, tenemos 2 LM con el respectivo efecto que genera eso. Lo pueden resolver y yo les digo cuáles son los resultados por el grupo, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una duda. En el examen se va a plantear como el ejercicio anterior que se nos planteaba, o sea, como que había que disminuir creo que era el RR, no sé, no recuerdo bien. No, mi amor, se va a plantear tal cual como lo ves aquí. Repito, los modelos que les pueden salir son dos. Uno, donde haya que aumentar el gasto público en un determinado porcentaje, de manera que estamos hablando de una política fiscal expansiva. O otro en el cual lo que estamos moviendo es la cantidad de dinero, es decir, una política monetaria expansiva. En el caso de una política fiscal expansiva, al nivel de gasto que yo les dé, le tienen que aplicar el porcentaje y obtener el nuevo nivel de gasto. ¿Ok? Si lo que les sale es la política monetaria, el porcentaje que los dé se lo aplican a la base monetaria.
la multiplican por el multiplicador monetario, eso da la cantidad de dinero nominal, la dividen entre el precio y eso les da la oferta monetaria real, que es el famoso M entre P. ¿Ok? Esas son las dos opciones. En los dos ejercicios, ustedes van a tener 4 posibles respuestas. Y en las 4 posibles respuestas, lo que va a aparecer es la tasa de variación que va a sufrir el ingreso por la medida. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces ya va, repitiendo, el porcentaje no se le aplica a la base monetaria y no directamente al precio. No, primero se le aplicaría, acuérdate que la política fiscal expansiva a quien mueve, la política monetaria expansiva a quien mueve es a la base monetaria, porque ese es el indicador que controla el Banco Central. Y luego la cantidad de dinero lo controla indirectamente porque incluye al multiplicador. Es decir, la cantidad de dinero nominal va a ser la base monetaria por el multiplicador monetario. Luego en la ecuación, la misma ecuación te lo pide. Recuérdate que la ecuación te dice que es R igual acá, que es la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso entre H, que es la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, menos 1 entre la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, y aquí está el M entre P. ¿Ves? Este es el valor que cambia por la política monetaria expansiva. En cambio, en el caso de la política fiscal expansiva, el valor que cambia es A. ¿Por qué? Porque el gasto público está dentro de los componentes autónomos. Recuérdense que es consumo más gasto. ¿Ves? Entonces, al componente que va a cambiar es A. Obviamente, repito, la política fiscal modifica o desplaza la LM. La política monetaria desplaza a LM y la política fiscal desplaza a la IS. ¿Alguien más quiere preguntar otra cosa? Creo que tiene todo ese parecido al profe. ¿Qué, perdón? No te escuché, mi cielo. O no te entendí, mejor dicho. Te escuché, pero no te entendí. No, profe, que ya estamos listos para el examen, ya estamos listos para el examen. Caramba. Bueno, mañana les doy un modelo examen, obviamente con o donde están el resto de los 4,2 puntos, ¿sí? Que tienen que ver con preguntas de selección simple, preguntas de verdadero o falso y preguntas de selección simple con imágenes. Te repito, esta es la política fiscal y esta es la donde iría el efecto de la política monetaria expansiva. La política fiscal desplaza la IS, la política monetaria desplaza la LM. Muchas gracias, profe. Ok, entonces, bueno, mañana nos vemos a las 9. Un abrazo grande. Gracias, profe. A la Gracias, profe, orden. igual.